Bendito sea el Señor. Nuevamente nos ha permitido este tiempo de reflexión, un tiempo de intimidad conforme a la palabra de Dios. El interés de Dios es preparar nuestro corazón a ese encuentro maravilloso que no creo que tarde mucho tiempo, en el cual el Señor nos recoja con su mano poderosa. La semana o hace unos días estuvimos platicando de 3 puntos importantes. Platicamos de buscar y leer la palabra de Dios y leímos Marcos 31:13, leímos después Lucas capítulo 4, 3, 4 y leímos Juan capítulo 6, versículo 63. Buscar y leer la palabra de Dios. Luego pusimos la necesidad de crecer a la estatura del varón de Cristo. Obvio, todo lo que nace, todo tiene que crecer y tiene que dar su fruto. Pero tocamos un tercer punto que considero que es muy importante y es el punto de entender la razón de nuestra existencia aquí en la tierra. Entenderla cambia nuestro motivador. Entender por qué estamos aquí, cuál es el propósito y el plan, nos cambia los fundamentos de nuestra vida para entender que no somos de aquí, sino que siempre fuimos de allá. Así es que, mis hermanos, continúo con esta reflexión. Cuando hablo de la palabra de Dios, me estoy refiriendo a esa relación o esa comunión que Dios quiere con nosotros. Dios tiene muchas maneras de hablarnos, pero a través de la palabra de Dios yo diría que es una de las seguras, de las estables, de aquellas a la cual tenemos que acudir todos los días. La palabra de Dios es una extensión de su propia personalidad. Él se descubre, Él se revela. Él nos dice muchas cosas a través de la palabra de Dios. No nos podemos olvidar que el Espíritu Santo nos viene a recordar las cosas de Dios, nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo nos da todos los elementos para escudriñar nuestra vida y darnos cuenta de lo que quiere Dios y de lo que no quiere Dios. Por eso los elementos, la palabra de Dios, lo que estamos meditando es para que lo hagamos despacito. Ahora, Él usa su palabra de Dios para varias cosas. Él se revela. Si Él se revela es porque Él quiere que tú le conozcas, que yo le conozca, que le conozcamos todos. Si Él se está revelando a través de la palabra de Dios, Él nos está dando los elementos que necesitamos para vivir aquí conforme a su palabra. Una es entonces nos revela, otra es realizar sus propósitos, no solo para salvación, no solo para santificación, sino para que le encontremos el sentido práctico a que todo lo que ha hecho Dios es hermoso. Y encontremos en cada momento esa hermosura, ese detalle. Y hay otra cosa más, cuando Él se revela, cuando nos hace ver cuáles son sus propósitos, y Él se da a conocer en una forma muy especial, es para hacernos ver, hacernos sentir su amor, su bondad, su misericordia. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Así es que estas pequeñas porciones de lo que estamos reflexionando preparan nuestra plataforma. Voy a entrar a varias citas porque es interesante la forma como Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Cuando los profetas dicen, vino la palabra de Dios a mi vida. El Señor vino a mi vida y dijo, y usó el viento, y usó una rama, y en fin, usa todo. Pero ¿será que solo en el Antiguo Testamento habla Dios a través de su Espíritu Santo? No, mis hermanos. Yo estoy seguro que el Señor, así como les habló en el Antiguo Testamento a los profetas, también nos habla hoy a nosotros. Yo soy testigo de eso, mis hermanos. Y he oído por un montón de lados hombres de Dios, mujeres de Dios, hombres como tú y como yo, a los cuales Dios le dirige la palabra de una o de otra manera. Y nos hace entender qué quiere con nosotros. Vamos a leer alguna cita del Antiguo Testamento para que usted vea cómo es esto de Dios me dijo. Vamos a ir primero a Jeremías capítulo 1, versículo 11. Y la palabra de Dios dice así, la palabra del Señor vino a mí. Fíjese, la palabra de Dios vino a mí. ¿De dónde vino? La palabra de Dios vino a mí. Quiere decir, vino, bajó, llegó a mi vida, me habló el Señor, tocó mi vida. Entonces sigue la palabra de Dios en Jeremías 1:11 y dice, ¿qué ves tú, Jeremías?
¿Qué ves? ¿Qué veo? ¿Dónde tengo que ver eso? Posiblemente se estaba refiriendo a algo que estaba enfrente de él. ¿Qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú en este tiempo? ¿Qué te quiere revelar Dios en este tiempo? Qué interesante la cita, ¿verdad? Por eso no podemos dejar la palabra de Dios en algo secundario, sino por el contrario, tenerla presente para que sepamos por dónde vamos. Y dije, veo una vara de almendro, una vara de almendro. O sea que el Señor me podría decir ahorita a mí, Ángel, ¿qué ves? El vaso y tiene agua. ¿Pero qué ves? La palabra de Dios. ¿Y qué más ves? Pues lo que está enfrente de mí. Sí, pero ¿qué ves ahora en el espíritu del tiempo que estamos viviendo? Vamos a ir a otra cita que es Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Ya lo tenemos. Y dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano del Señor. Entonces vino palabra de Dios. Vino allí sobre él la mano del Señor. Qué interesante la forma como Dios se hace ver o se presenta. Así como con Abraham se recuerda cuando el Señor iba a hacer el juicio sobre Sodoma y Gomorra, pues Abraham miró, levantó su mirada y sabía quién venía. Mis hermanos, nuestros oídos tienen que estar prestos a la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir el día de hoy? La palabra es oportuna, la palabra es adecuada, la palabra es espada, nos escudriña. Por lo tanto, mis hermanos, yo les invito a leer la palabra de Dios y a permitir que así como la Biblia, cuando la abrimos, hay un lado y otro lado, los brazos de Dios nos rodean. Dios quiere transformar nuestras vidas. El Señor les bendiga, los llene de gracia y de misericordia, sean testimonios para la gloria de nuestro Padre Celestial.